El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la bancada de Morena, que me haya aceptado esta llamada. Ayer fue convocado por la presidenta Sheinbaum y con este equipo de la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, con la secretaria de Gobernación y el líder del Senado. Y Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. No, al contrario, Joaquín, estoy a la orden de tu auditorio y tuyo también. Muchas gracias. A ver, Ricardo, cuéntame. ¿Qué pasó ayer en esta reunión con la presidenta? ¿Qué plan presentó Pablo Gómez? Sí, mira, el día de ayer, Joaquín, es importante tu pregunta, se hizo una reunión para expresarle a la presidenta, entregarle las conclusiones de 6 meses de foros, de reuniones que tuvo la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que fue nombrada por ella y que encabeza Pablo Gómez. Integran varios secretarios de Estado. Y en Palacio Nacional, por la tarde, informaron a los acuerdos que habían llegado respecto de los temas más importantes que se habían presentado a lo largo de estos 6 meses. Temas como el de la integración de la Cámara, el del financiamiento de partidos y de órganos electorales, del voto de mexicanos en el extranjero, de fiscalización, incluso de acceso en tiempos oficiales a medios de comunicación, y varios temas más. Todos estos temas, Joaquín, unos 12 importantes, requieren de reforma constitucional. Y esto fue lo que ellos plantearon. No hubo en la reunión una votación o un acuerdo, este sí, este no, este sí, este no, sino que en ese momento en donde nosotros acudimos por primera vez a esta comisión en carácter de oyentes, en carácter de invitados, dado que al final de cuentas, Joaquín, la iniciativa que se presente, si es que se presenta, tendrá que ser revisada y en su caso aprobada por las cámaras del Congreso de la Unión y el constituyente permanente que conforman los estados a través de sus congresos locales. Esa fue la razón por la que asistimos invitados por la comisión y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bien, ahora, de la información que yo tengo, Ricardo, la comisión plantea la comisión eliminar los senadores plurinominales, que son 32, y dejarlos de mayoría, los 64 de mayoría y los 32 de primera minoría. ¿Así lo planteó Pablo Gómez? Sí, se plantean, Joaquín, para ser exactos, y eso no se ha dicho, sí he visto la información, más o menos es fiel, pero para ser exactos, se plantearon 3 escenarios en ese tema, Joaquín, por eso A ver. fue la reunión 3 horas o más. 3 escenarios. Uno, que se mantenga 300-200 con una fórmula de votación distinta en plurinominales con listas estatales. Una. Dos, que disminuya el tema de la Cámara de Diputados de 300, de 400, es decir, de 500 a 400, 300 de mayoría, 100 de representación proporcional. Y la última, incluso se analizó el tema de 200 de mayoría, 200 de representación, y en lo que hubo más o menos acuerdo es la supresión, aunque ahí no se manifestó, solo se enumeró, la supresión de los 32 senadores de representación proporcional. Ese es un tema, Joaquín, en donde, repito, no hubo votación, no hubo un acuerdo, no hubo una decisión de decir así va. Simplemente lo que la presidenta dijo, explórenlo, hablen con los partidos aliados, incluyendo Morena, porque escuchaba tu introducción, Joaquín. La verdad es que ningún partido, ni nosotros, pero ningún partido es parte de la comisión. No fueron invitados ni Morena, ni el PT, ni el Verde. Hasta ayer fue cuando se dio la indicación de que para poder transitar en una iniciativa que firmara la presidenta, tenía que tomar el parecer
de los aliados PT y Verde. Y ayer se dio la indicación para que se reunieran con el PT, el Verde y Morena, la comisión y la secretaria de Gobernación. Bien. Ahora, dicho esto, también se habló del dinero, la reducción de las prerrogativas, que sería para dejarles entre un 50 o 75% de lo que tienen actualmente los partidos, pero solo en años de elecciones federales. Sí, sí, Joaquín, hay un tema ahí también de discusión profunda que no se planteó total. Es decir, lo que se plantea como enumeración de lo que se recibió en los foros es reducción del financiamiento de órganos electorales que oscila, unos opinan 50, otros 30%, y reducción al financiamiento de partidos, que también oscila en el mismo número. Y también, Joaquín, esto que dices tú de gastos ordinarios, que solo se eroguen financiamiento público en etapas de campaña, en épocas de campaña. No se votó, es una enumeración de lo que se recogió de los foros, pero ese es otro tema que tiene que ver con la reducción del gasto público en toda la operación político-electoral, incluyendo los órganos electorales, los soples y los tribunales en materia electoral. Dime, se habló del tema de la autonomía del INE y de la Sí, elección de los consejeros, porque Pablo Gómez había declarado el otro día a los 9 consejeros del INE que fueron a verlos ahí a su calle, a su casa oficina de la calle de Barcelona, que el INE no sería autónomo. sí, sí se habló. Y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy tajante, muy categórica, y dijo la autonomía y la independencia de los órganos electorales se preserva en la Constitución y nadie puede tocarlos porque esa es la garantía de las elecciones libres. Entonces, ahí fue ella muy contundente en ese sentido, Joaquín, pero sí se tocó el tema de la autonomía de los órganos electorales. Eh, el tema de la elección de los consejeros. También, también, no sé, en lo que yo vi de la propia mesa, es que no se plantea una elección universal de los consejeros, sino que se preserve el proceso de selección de consejeros tal y como está ahora. Y que lo que sí escuché, Joaquín, es una posible reducción. Hay dos posibilidades: una que se mantenga en 11 los consejeros electorales y otra que se reduzca a 7 o a 9 consejeros electorales. Dime una cosa, se planteó mover la revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato del año que viene o para finales de año a la intermedia del domingo 6 de junio del año que viene? Sí, también se tocó, Joaquín. Hay en este punto, repito, ninguno de los puntos que te estoy refiriendo se votó, Sí, simplemente sí, se la enumeraron. comisión informó, pero este tema de la revocación también se tocó, la posibilidad de que no fuera un año después del proceso intermedio, sino que fuera el día de la elección, de renovación de los poderes, tanto Cámara como gobernadores y distritos federales electorales en el 27. Sí hay esa posibilidad también dentro de la reforma que se está planteando, pero aún se requiere de consensos amplios. ¿Qué otros puntos más plantearon que yo no conozca o que no Mira, de conozcamos? los que no han mencionado, podría decirte el voto de los mexicanos en el extranjero, que es un reclamo permanente de quienes viven allá y de que quieren tener no solo participación y representación, sino mayor interlocución con México, con su país. Ese es un tema que también se comentó. Otro más, Joaquín, fue un tema sobre el acceso a medios de comunicación, lo que tú ya has Sí, comentado y criticado sobre la espotización sí. y de los tiempos
oficiales y fiscales a los que están sometidos los medios de comunicación. Ese es otro tema. Otro tema más, el fuero constitucional, la eliminación o no del fuero para gobernadores, para alcaldes, para diputados, senadores. Ese es otro tema que se planteó. Y otro tema más, la fiscalización. Es muy importante. La fiscalización de los partidos políticos para cuidar que no se incurra en aceptar dinero ilícito o que no se permee con actividades ilícitas del crimen organizado a las campañas o a los candidatos. Hay una propuesta de fiscalización muy fuerte, muy rígida, para evitar este tipo de penetración de delincuencia organizada o incluso de empresas que siendo legítimas, lícitas, no pueden aportar recursos económicos y al hacerlo se convierten en recursos ilícitos. Entonces todo esto también está planteado, Joaquín. Bien, ahora te pregunto a ti, Ricardo Monreal, con todos los años que llevas en esto. Uno, ¿qué opinas de la eliminación de los plurinominales? Esto es lo que da vida a los partidos pequeños, a la oposición, pero también a los aliados de Morena. ¿Qué opinas sobre esto? Porque yo no los veo, porque así como yo veo que esta propuesta del grupo que encabeza Pablo Gómez es una cláusula de vida eterna para Morena, como le ha llamado, es el final, la muerte de los partidos pequeños, no solo de oposición, sino de sus aliados. Y yo no los veo suicidándose ni al Verde ni al PT, aprobando todas estas medidas que significan, reitero, su muerte súbita. Yo te diría, Joaquín, de manera personal, no involucro ni mi función como coordinador ni como miembro de Morena, te diría que debemos mantener la representación de las minorías en la Cámara. Es inevitable, es la naturaleza política del origen de la representación de las minorías. No, no es la intención de la presidenta eliminar esta representación, ni tampoco creo que sería conveniente. Hay que mantener, hay que buscar las fórmulas de que haya más vinculación con la sociedad, de que no obedezcan a un principio popular de dictado de los 40 nombres por circunscripción de incondicionales de los dirigentes de partido. Hay que cuidar cómo podemos ampliar la participación en este proceso, pero no, no estaría en favor de la eliminación de los plurinominales o de la representación de las minorías en las cámaras o en cualquier otra representación o cuerpo colegiado. Ahora, qué opina Ricardo Monreal de llevar a la presidenta Sheinbaum a un proceso de revocación de mandato en las intermedias, cuando yo insisto, esta es una propuesta que empujan algunos de Morena para tenerla en la boleta en las intermedias, pero para mí es un riesgo, porque difícilmente veo que pueda lograr en el proceso de revocación de mandato, que además yo creo que sería una locura, los 36 millones de votos que logró en las elecciones del 24, ni el 60% de participación sí, porque sería mayoritariamente de Morena, pero no la veo reuniendo los 36 millones de votos que tuvo en las elecciones presidenciales, lo que nunca nadie, y sería una devaluación. Sí, tiene Joaquín conveniencias e inconveniencias. Tú has mencionado dos inconveniencias de peso y has mencionado una conveniencia partidista. Claro que en Morena no me queda ninguna duda y los aliados que vayan en una coalición, si es que van en el 27, ganarían porque estaría en la boleta y para efectos electorales la presidenta sería un estímulo para la votación en ese favor. Sin duda que políticamente es correcto y es conveniente hacerlo. Segundo, tiene un riesgo que sí, lo que tú dices es cierto, el desgaste al que sometes a la presidenta en un proceso electoral de esa naturaleza, de esa magnitud, sí es real. Y tercero, si se lograse eso, tienes que separar, Joaquín,
la elección de jueces y magistrados, que está planteado el 27, la mitad de los que faltan por elegir mediante elección universal. Tendríamos que mover la elección, Joaquín, si así se consensara con los aliados, tienes que mover la elección del 27 para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación al 28 o a otro mes después de junio. Como planteó el INE. El INE planteó algo así, antier, creo que lo leí, y no está mal ese planteamiento, y otros creo que no se pueden descalificar a priori. Algunas de las propuestas son de modificación legal en la ley electoral, creo que son atendibles y deberíamos estar muy sensibles a perfeccionar y a mejorar todo el proceso electoral, que cada vez es más complejo. Ahora, hablaste de los tiempos oficiales. Los spots que obligan, que son millones y millones, decenas de millones de spots, a los partidos, a los medios a pasar de los partidos políticos, los hacen sus propios enemigos y no sirven para nada. ¿Tú recuerdas algún spot de algún partido político que te haya dicho algo? Yo no. Y mira que nos tengo que chutar todos por aquí. Pues esa es una de las razones por las que se trata de buscar una nueva fórmula, incluyendo la revisión de tiempos, Sí. pero está muy abierta esa posibilidad también. Es lo que se va a presentar a los aliados primero, por la comisión a los tres partidos, Morena, PT y Verde. A partir de hoy, Joaquín, la idea es que el primer ejercicio antes de presentar la iniciativa formal firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de eso pudiese lograr un acuerdo amplio entre PT, Verde y Morena. Recordemos, Joaquín, que de los temas que te he comentado, que deben de ser una decena, todos ameritan reforma constitucional. Sí, No solo la mayoría simple, sino la mayoría calificada. que sin Morena y el PT no la tiene. Perdón, sin el No, Verde y el PT no la tiene no, Morena. o incluso uno de ellos que faltara, Sí, Joaquín. Faltar el PT no la tenemos, si faltar el Verde tampoco lo tenemos, aunque fuera Morena PT. Es decir, es sí o sí para la reforma constitucional el acompañamiento del PT y del Verde, que es la tarea que comenzarán a hacer, yo creo que con muy buen tino, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez. y tú, en la Cámara de No, yo Diputados. no, no, yo no, me voy a esperar a que terminen y ya una vez que llegue la iniciativa, ahí sí comenzaré a trabajar No, y a ya te reunir. conozco, tú ya estás operando, hombre, Ricardo Monreal, te vas a esperar. Oye, dime, entonces, Ricardo, por último, la presidenta me planea enviar la iniciativa en la primera semana de febrero, Sí, pero sí, eso es dentro de 15 días. 3 semanas más o menos. Yo le calculo 3 semanas, Sí. Joaquín, porque durará 4 o 5 días la conversación inicial con los partidos, luego una semana para la redacción y luego otra semana para los últimos detalles y la firma. Es decir, estás hablando de 3 semanas, cuando menos. Pero en su caso tiene que estar aprobada, no solo aprobada, publicada, pues antes del 6 de junio. No, es Sí. hasta septiembre. La ley dice, la Constitución, que antes de que inicie el proceso, 90 días antes, dice, tú que eres 90 maestro constitucionalista, de el, septiembre, el, julio más o menos. el 2 de junio, porque tú que eres maestro constitucionalista, lo dice la fracción segunda del Sí, 105, así es, así es, que, así es. que Es 90 días antes, antes del inicio antes del inicio del del periodo periodo electoral electoral. no se puede hacer En ninguna septiembre inicia. modificación. Entonces ¿Eh? empieza el periodo el 7 de La, septiembre, sería el 6 de arranca, junio. arranca, Joaquín, normalmente cuando se celebra la sesión del Consejo General del INE. A partir de ahí arranca la organización del proceso, son 90 días, 3 meses antes Sí. de eso. Tenemos más o menos junio, finales. Y si Julio. lo van a sacar. Bueno, vamos a ver qué condiciones hay, Joaquín. Yo te digo una cosa, en este momento de tu entrevista, es un proceso complejo, Muy. difícil.
Yo nomás te digo eso, difícil. Pero bueno, yo confío mucho en la capacidad de quienes estarán al frente de la comisión y de la Secretaría de Gobernación con los partidos. Bueno, Ricardo, te aprecio mucho que hayas sido tan claro, bueno, como siempre lo eres, y gracias por darme este tiempo y esta información. Gracias. Para servirte y a ti, a tu auditorio. Que estés Buenas muy tardes. bien. Buenas tardes, Ricardo. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la bancada de Morena, con esta claridad confirmando los puntos que le había adelantado. Continuamos.